Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Podemos decir buenas tardes, tarde-noche, ¿no? Es una de las maneras que podemos saludarnos en esta época del año donde los días son más largos. Qué bueno que puedas estar en este momento escuchando esta reflexión, este tiempo donde podemos buscar en la palabra de Dios aquellas enseñanzas, exhortaciones que el Señor puede darnos a nuestras vidas. Quiero bendecirles y que también bendecir a aquellas personas que se van a conectar, que van a escuchar esto en primera instancia, como aquellas personas también que puedan visitar la página de YouTube y puedan también mirar esta reflexión. Queremos ser de bendición a todos los que nos acompañan en este medio virtual. Mirábamos en el mes de septiembre lo que se denominó el mes de la Biblia, ¿no? Un énfasis muy fuerte sobre el valor de la palabra de Dios. Y es importante esto porque esto nos lleva a que cada vez que nosotros nos introducimos a buscar las enseñanzas de Dios, ¿no es cierto?, es cómo miramos la palabra de Dios, cómo la interpretamos y cómo la obedecemos. Y allí se trató en este mes de septiembre, el primer domingo, fue donde la pastora Elida habló sobre la Biblia, la palabra de Dios como el alimento, el pan. Siguió el pastor Marcelo con las vitaminas, ¿no? Aquellas defensas que son necesarias para la vida espiritual. Lo siguió la pastora Elea con Más que palabras. Y yo hice todo un cierre sobre el valor de la palabra tomado de entre el Logos y el Rema. Ahora en este mes de octubre nos vamos a introducir lo que es el mes de la familia. Y vamos a estar tratando en un énfasis, en un enfoque a los valores de la familia. Y quiero comenzar en esta secuencia de enseñanzas sobre la familia que viene a través de la palabra de Dios. El título de hoy que comienza dice: el modelo de Dios en la institución de la familia. Vamos a tener una lectura allí en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, y voy a dar los pasajes 27 del capítulo 1 al 31. Dice así: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirva de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves de los cielos y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Pasamos al capítulo 2, versículo 15 al 18. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor les advirtió: pueden comer libremente de fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Acá tenemos un cuadro de cómo Dios comienza ese proyecto de
formar la familia, cómo es el diseño que Dios ha pensado para el funcionamiento de la familia. Y comienza con una frase importante, dice: la familia, los protagonistas de la familia, los que son parte esenciales en la familia, es un hombre y una mujer. Y eso es muy clave. La familia no se componen de otra manera, como hoy la sociedad ha llevado a través de interpretaciones equivocadas, de que la familia puede ser 2 hombres o 2 mujeres. Bueno, ese no es el diseño de Dios, ese es un diseño de hombres y de una mentalidad humana. Pero acá estamos mirando el modelo del diseño de Dios. Entonces los protagonistas de la familia son un hombre y una mujer. En esos roles, en esos comportamientos, es donde Dios le da la tarea de ser fructíferos, de multiplicación, de llenar la tierra y gobernar sobre ella. ¿No es cierto? Y también sobre los animales que están en la creación. Y cuando miramos todo este desarrollo, ¿no es cierto? Vemos, dice que Dios también ha provisto todo lo necesario de lo que es la alimentación, todos los nutrientes, para Adán y Eva en este comienzo de la familia, ¿no es cierto? Y su funcionamiento en el mismo. Y vio Dios que era bueno. O sea, si hay algo importante que se refleja aquí es que la institución familiar es buena desde la percepción de Dios, es buena del concepto de Dios, es buena del diseño de Dios, ¿no es cierto? Es buena porque es lo que realmente es un beneplácito para Dios de disfrutar de esa creación, de esa institución que es la familia. En el Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: y puso Dios al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. O sea, había una responsabilidad, había un trabajo que tenía que hacer Adán, ¿no es cierto?, de cuidar y de custodiar los bienes que Dios le había puesto, que era el jardín del Edén. Si nosotros vemos alguna referencia al jardín del Edén, vamos a ver que era lo perfecto de Dios, lo bueno de Dios, no lo bueno, sino lo muy bueno de Dios, para que el hombre y el núcleo de la familia pudieran disfrutarlo. Y allí en el versículo 16 dice una advertencia: el Señor les advirtió, pueden tomar de todos los frutos del jardín, pueden alimentarse de él, pero del fruto del conocimiento del bien y del mal no tenían que hacerlo. Ahora, esto nos marca algo importante. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, los crea con una semejanza que tiene que ver con la decisión y la voluntad propia. Dios no toca la voluntad. Dios nos ha creado con ese libre albedrío donde las personas decidimos qué hacer con lo que Dios nos promete, el diseño de Dios, los propósitos de Dios, si nos alineamos a ellos o simplemente los ignoramos. Pero ¿qué pasó? ¿No es cierto? En el versículo 28 también Dios vio algo importante en este momento. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. Qué importante es que en esta primera etapa de la familia, de la relación familiar, el concepto de la creación de la mujer, cuando Dios lo hace con un objetivo muy claro, muy marcado, de hacer ayuda idónea. Vamos a mirar esto un poco más en el Nuevo Testamento. Pero quiero recrear un poco, mis hermanos, cómo era la experiencia de Adán y Eva como primer matrimonio diseñado por Dios. Si hay algo que destaca es que Adán y Eva disfrutaban de una relación con Dios, disfrutaban de una relación muy estrecha con el Señor, ¿no es cierto? Y eso les permitía, de que ellos entendían de que Dios los había creado para amarlos y Dios los había creado para ser amado por ellos. Y eso es lo que surgía cuando el amor de Dios
fluía sobre sus vidas, se generaba todo un ambiente de armonía, un ambiente de paz. Y Adán y Eva tenían en sí mismos esa paz del Señor, esa armonía natural, esa armonía espiritual, porque había una relación con Dios, ¿no es cierto? Hasta ese momento el mal todavía no había hecho parte integral en la historia. Y eso permitía una relación de armonía entre el hombre y la mujer, la relación, porque la relación vertical se transmite en relación horizontal. Y eso no solamente la armonía surgía entre la relación de pareja, sino también entre la demás creación que eran los animales, ¿no es cierto? Y todo lo que Dios había creado para que el hombre, en su responsabilidad, los cuidara, los protegiera en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Dios le dio la autoridad de gobierno y de poder señorear, dice Reina Valera, sobre toda la creación de Dios. Entonces este era el ambiente donde se forjó el diseño y el modelo de Dios en sus comienzos. Pero vamos a Génesis capítulo 3. No voy a leer el pasaje, voy a tomar algunos versículos. Y allí encontramos que surge la desobediencia. Dios le había advertido que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no es cierto? Porque iban a haber consecuencias, iban a haber resultados, pero a pesar de eso, digamos, la desobediencia se instala en esta etapa de la vida de esta primera pareja, de este primer matrimonio, ¿no es cierto? Y eso comienza, digamos, como un momento muy triste, un momento muy doloroso en el corazón de Dios, un momento de tristeza en el corazón de Dios, porque allí no solamente empiezan resultados negativos, sino que también empieza una etapa oscura, una etapa de circunstancias adversas en la vida de esta primera pareja, del primer matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? En primera instancia, se rompió la relación con Dios. Dios dice que se presentó en el jardín del Edén para tener, digamos, esta conversación, esta charla, esta relación estrecha con su creación, y se encuentra que no estaba. Y los llama, y Adán le contesta diciendo, no, vimos que estamos desnudos y nos escondimos, escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Entonces Dios le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y entonces allí también aparece la frase del Señor que dice, comiste del fruto que te dijera que no lo hicieras. Automáticamente allí lo primero que se produce es que esa relación fluida con Dios, esa relación estrecha con Dios, se rompe, se corta. Y eso produce algo importante, ya generó en la vida de Adán y Eva, generó temor, generó miedo, ¿no? Ya dejaron de tener la paz de Dios, dejaron de tener la presencia de Dios, dejaron de tener en la fase espiritual esa armonía que les permitía también la relación entre sí, y ahí empiezan las diferencias, ¿no? Entonces, vemos aquí, digamos, de que se pierde la armonía entre la relación con Dios. Eso también irrumpe en la armonía entre la relación de las parejas, ¿no es cierto? Y aparece la culpa, ¿no? Allí es cuando vemos que cuando interpela Dios a Adán, y Adán le dice, no, mira, Señor, es la mujer que me diste, ¿no? Y cuando Dios interpela a la mujer le dice, no, lo que pasó, Señor, es que la serpiente me engañó, o el diablo me engañó. Y empieza la culpa, ¿no es cierto? Pero el impacto también de esta armonía que Dios había diseñado, impacta a la naturaleza. Vamos a mirar lo que dice Génesis 3, 16 al 19. Luego le dijo a la mujer, haré agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo,
Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Génesis 4:8. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Vemos un cuadro de efectos, de resultados, de lo que produjo esta desobediencia en el diseño de Dios. Se rompió el modelo de Dios. Y allí vemos las consecuencias. La pérdida de la relación con Dios es la pérdida de la paz del Señor en nuestras vidas y la armonía que pueden ser en la pareja, ¿no? Esto es lo que ha sucedido. Si bien nosotros podemos pensar de que Dios ha formado al hombre y a la mujer con un sentimiento de familia, más allá de la rotura y de este desorden, desequilibrio en el diseño de Dios, digamos, el hombre y la mujer siempre tienen en su interior ese deseo, ese anhelo de tener familia, de ser familia. Ahora el problema es cómo se vive en el núcleo de la familia, cómo son las relaciones entre la familia y cómo se construye la familia. Volvemos a Génesis 3:16 y vemos acá donde ya hay cosas puntuales que Dios marca para la mujer y para el hombre. Y le dijo Dios a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor dará a luz. Consecuencia, resultado de este impacto de desobediencia. Pero quiero que entiendas bien y marques en tu Biblia si te deseas, porque acá se genera en las mujeres, se genera en las esposas un deseo, y esto es palabra de Dios, no es mía, esto es algo que surge y lo podemos ver en la vida de matrimonios. Dice: y desearás controlar a tu marido. Wow, hay algo importante, las mujeres desean controlar al marido. Eso nace en esta etapa de desobediencia donde el diseño de Dios es otro. Pero surge en el sentido de la mujer, en el sentimiento de la mujer, de un control de marido. Aquí se produce una pugna de poderes, ¿no? Vamos a verlo esto un poco más adelante, ¿no? ¿Quién manda en la casa? Muchas veces decimos: no, en mi casa mando yo. Y bueno, vamos a mirarlo más adelante, pero resulta cuando en tu casa mandas vos, pero llegas a tu casa y decís: sí, querida, sí, cariño, hola, mi amor, ¿no es cierto? Y las cosas son diferentes. Versículo 17. Dios le dice al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol que te ordené que no comiera, y esto es tremendo, la tierra es maldita por tu culpa. Claro, por esto es la tristeza del corazón de Dios, porque Dios sabía que si había desobediencia, todo lo creado por Dios, el diseño, la armonía, lo que era muy bueno, ¿no es cierto?, entró a ser el resultado de la maldad y la destrucción de los planes de Dios para la primera familia. Te producirá espinos y cardos. La naturaleza se puso en contra del hombre. Ustedes entiendan también de que Dios le quitó el señorío a Adán sobre el gobierno de la naturaleza por la desobediencia, ¿no? Y lo que ganó Satanás en este aspecto es, tomó autoridad sobre ese señorío, se adueñó de ese señorío, que es también muy importante de tener en claro lo que lo produce cuando nosotros no obedecemos las instrucciones, los mandamientos, los principios, los preceptos de Dios, como lo hemos estado analizando, ¿no? En el mes de la Biblia. Versículo 19.
Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. El esfuerzo, el sacrificio el sustento diario de la familia no iba a ser tan fácil y tan beneplácito como lo tenía Adán antes de la desobediencia. Pero cuando hablamos de que esto también tiene efecto en la familia, miramos en el capítulo 4, versículo 8 de Génesis, lo que pasó con los hijos de Adán y Eva, ¿no? El resultado de esa desobediencia, de esa relación frustrada de Dios en sus vidas, de esa relación que empezó a ser contradictoria entre el matrimonio, produce un efecto en los hijos, y este primer matrimonio vive esta experiencia donde, digamos, Caín mató a Abel, su hermano. Hasta aquí tenemos un cuadro de lo que fue el diseño de Dios al comienzo de la historia bíblica, el modelo que Dios buscó para la familia, ¿no es cierto? Los resultados, el impacto que eso ha producido en la relación familiar, el impacto aún en la decisión de los hijos, la naturaleza y todo esto. Pero quiero que me acompañes a las palabras del apóstol Pablo, y salimos de esta parte y nos introducimos, digamos, de que hay una nueva noticia. Esto es lo que hemos visto, es una mala noticia, es el resultado de algo que produce la desobediencia. Pero Cristo vino a este mundo en cumplimiento de las promesas de Dios, y dentro de ese obrar de Dios y esa obra redentora está la restitución de lo que sería el modelo, lo que sería, digamos, el diseño de Dios para la familia. Pero la diferencia es, digamos, de esto es, digamos, que nosotros ahora tenemos que entender cuáles son los mandamientos y los instructivos de Dios para volver otra vez como familia a tener y vivir este diseño de Dios que se perdió en el jardín del Edén. Y esto es importante porque cuando Pablo lo presenta al Señor Jesucristo y su obra redentora, es el único camino que nos permite volver al diseño de Dios. Cristo es el que formó en el sendero, formó, digamos, el caminar, el tener, digamos, la oportunidad de que como familia pudiéramos volver al diseño de Dios y disfrutar del plan y el modelo de Dios que se había quedado atrás en el comienzo de la historia. Pero también Pablo presenta a Jesús no solamente como el camino o el medio para restablecer el modelo de Dios en la familia, sino lo toma como un ejemplo. Y eso es importante porque Jesús, el ejemplo, lo vamos a ver en los versículos siguientes. Pablo lo presenta a Jesús como el ejemplo de que debe funcionar la familia como Cristo funciona con su iglesia. Esto es un nivel muy importante porque es un nivel sobrenatural, es un nivel donde Dios quiere que nosotros tomamos conciencia, y no solamente la conciencia de lo que Dios quiere, sino también la obediencia para poder obrar de esta manera y permitir que nosotros podamos en nuestras familias trabajar para llevar las mismas al diseño de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice así el apóstol Pablo: para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a todo a su marido. Y esto suena muy, digamos, desafiante, diría yo, ¿no? Porque es curioso que Pablo comienza en este proceso del plan de Dios para restablecer el diseño de la familia según el modelo de Dios. Se dirige a las esposas, se dirige a la mujer. Y cuando
Dios le da, digamos, la primera consecuencia de desobediencia ya en el jardín del Edén. ¿A quién se dirige en primer lugar? Se dirige a la mujer. No es porque la mujer sea menos culpable que el hombre o sea más culpable. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo Dios actúa y cómo Dios nos lleva a nosotros poder tener más claro el camino que Dios ha previsto para volver otra vez a vivir familias según el diseño de Dios. Y a las esposas le dice, sométase, no sé, otra palabra, someteos, que tiene que ver con un imperativo, es una orden de Dios. Y no es fácil, ¿no? Para las esposas decir, bueno, la esposa va a decir, sí, pastor, yo me tengo que someter a mi marido, pero vos no sabés cómo es mi marido. Y bueno, sí, es cierto, yo no sé cómo es tu marido, pero Dios sí lo sabe cómo es, ¿no? Pero Dios te dice a vos que debes someterte. ¿Por qué es esto, no? Fíjese que como al Señor. Entonces, el nivel de sometimiento, de sumisión, no tiene que ver de humillación, no tiene que ver de vivencia, tiene que ver, digamos, de construcción, de relación, ¿no? Sométase a su marido como al Señor. Después vamos a hablar sobre lo que Dios dice sobre los maridos, ¿no? Pero ahora el primer punto acá es que el apóstol Pablo nos pone es sométase a su marido como al Señor. Ahora, esto tiene que ver con lo que decíamos allá en Génesis 3:16, ¿no? Hay un deseo y es una lucha constante que la mujer siempre va a buscar controlar a su marido. Y vos decís, ¿es cierto esto? Sí, es cierto. Y si el marido realmente no ocupa y no obedece a Dios en este proceso de realmente ser parte del modelo de Dios, digamos, la mujer va a tomar autoridad sobre el marido. Cuando los maridos son pasivos, cuando los maridos no cumplen el rol que deben cumplir en su hogar, va a suceder esto. Porque hay un deseo, eso se ha generado allá en el comienzo de la historia, y reitero, hermanas queridas, yo no tengo nada contra esto, es lo que Dios dice y es lo que uno ve a través de los tiempos y surge. Yo conozco matrimonios que realmente es cuando el esposo no es firme en su rol de una relación con Dios, la mujer toma y alimenta ese deseo de controlar al marido. Eso es clave, ¿no? Y cuando esto sucede, bueno, vamos a ver más adelante de que es un impacto muy fuerte en la vida de los hijos porque no es el diseño de Dios, ¿no? Y hay consecuencias. Y las razones que le da Pablo a las mujeres, dice, porque el marido es la cabeza de su esposa y el nivel que toma de ejemplo, lo toma Jesús como ejemplo, es como Cristo es la cabeza de la iglesia y entonces Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Bueno, esta va a ser una lucha y es una lucha constante de todos los días en el núcleo de la familia para que haya un funcionamiento de acuerdo a los valores de Dios. Dios dijo allá en su momento que le haré ayuda idónea. Y vamos a ver acá que la palabra idónea. Es interesante notar que Dios creó a la mujer no del polvo de la tierra como lo creó a Adán y a los animales, sino que la creó de la costilla de Adán. Y en este proceso de Dios, en este diseño de Dios, la razón es que la mujer no está para ser puesta bajo los pies del hombre, ni tampoco la mujer está para ocupar la cabeza del hombre. La idoneidad que menciona el Señor en las definiciones de los diccionarios bíblicos, yo les menciono algunos puntos. Dice, una ayuda idónea es adecuada,
es complementar. Vale decir que la mujer, que Dios la ha creado para ser un complemento del hombre, no para ocupar la autoridad del hombre. Dios creó a la mujer no para ser inferior, ni estar bajo los pies del hombre, ni tampoco para ocupar la cabeza. No. Por eso la creó de la costilla del hombre, para ser un complemento del funcionamiento. La mujer fue creada para gozar de la protección, y esto vamos a verlo un poquito más adelante, la protección del hombre. Si hay algo que uno va aprendiendo a través de las enseñanzas bíblicas, ¿no?, de que el rol de la mujer, el funcionamiento de la mujer, el comportamiento de la mujer necesita la protección, la seguridad y el amor del esposo. Y no es solamente el amor, ese amor, digamos, que nace en una juventud, viste, allá en ese idilio, en ese romance primario que es muy importante, sino un amor que se tiene que ir construyendo, forjando a través del tiempo. La mujer es ayuda idónea porque es la que es necesaria para el trabajo de todos los días, ¿no? Y aquí encontramos de que no solamente la mujer tiene que, hoy en nuestra sociedad la mujer trabaja a la par del hombre, muchas veces cuando llegan a la casa no es la que tiene que limpiar la casa solamente o atender a los chicos, sino que debe ser un trabajo de apoyo también del esposo, ¿no? Es la ayuda necesaria para que todo funcione en el rol de la casa. Vamos a ver esto un poco más siguiente. Es el respaldo del hombre y Dios le ha dado con una bendición muy especial de ser procreadora. Dios ha diseñado a la mujer para ser multiplicadora y dar nueva vida generacional. Detrás de todo esto, también allá en Proverbios, ¿no?, capítulo 31, ustedes pueden buscar este pasaje en los versículos 10 al 21, el proverbio dice, y toma la palabra virtuosa, ¿no? Mujer virtuosa, dice. Y bueno, sí, la mujer, hay un complemento entre idónea y virtuosa, pero el proverbio dice, ¿quién la hallará? O sea, decir que no todas las mujeres son virtuosas. O sea, hay un proceso, hay un deseo, digamos, de Dios de que la mujer fue creada para ser virtuosa, pero ¿dónde se encuentra, no? La manera en que la mujer pueda ser virtuosa es la manera en que la mujer pueda realmente tener esa relación con Dios, entender el rol que le toca cumplir, ser el complemento del hombre, ¿no es cierto? Porque la mujer es el eje de la vida de la familia. A ver cómo puedo marcar esto. Es curioso que, y hago énfasis en esto, ¿no? Pablo no comienza con un reordenamiento del rol de la familia y no comienza con el hombre, lo comienza con la mujer. Y la razón por qué lo comienza con la mujer, porque la mujer es la que está en el medio, es la idónea, ¿no es cierto?, de mantener, digamos, el ambiente familiar entre el hombre y los hijos. La relación entre padre e hijo gira a través de el concepto y la idoneidad de las esposas. Si las esposas son alimentadas con ese deseo de controlar al marido, sale el diseño de Dios de ese hogar, ¿no es cierto? Y los hijos, digamos, no van a respetar al padre, porque la que toma la autoridad es la madre, entonces su obediencia va a ser a la madre y se rompe la cadena de obediencia al padre. ¿Me entienden? Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso la mujer es muy importante, por eso es que Dios trabaja primeramente sobre la mujer. Sí, la sumisión de la mujer va a estar de acuerdo y va a ser resultado también de cómo el hombre actúa con el rol, con el comportamiento y la responsabilidad en que Dios lo ha puesto. Pero quería que tengas en claro la importancia del eje, porque si hay una mujer que se sujeta a su esposo y hay un esposo que se sujeta a la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, y que vive esa relación con Dios, entonces la esposa se sujeta a la voluntad, a la voluntad del esposo, se sujeta a la autoridad del esposo. Los hijos
van a mirar al Padre y van a entrar en rol de obediencia. Vamos a reforzar eso un poquito más, pero quiero mirar un poquito el compromiso del esposo, el compromiso del marido en esta nueva restauración de lo que es el núcleo familiar. La primera responsabilidad que tenemos como hombres es nuestra relación estrecha con Dios. Mis hermanos, si queremos tener familias saludables, y te hablo a vos, hombre, yo soy hombre también, ¿qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra? ¿Cómo podemos ser partes de este proceso que Jesucristo logró en la cruz, de volver que nuestra familia empiece a vivir esa realidad por la cual Dios la diseñó en su comienzo y en su modelo? La obediencia a Dios, esa relación estrecha es la que perdió a Adán, ¿no es cierto? Y desbarató todo lo que Dios había planeado. Pero en el proceso del amor de Dios y a restaurar las familias, encontramos que Cristo nos abre un nuevo camino, una nueva oportunidad para volver otra vez al diseño de Dios. Pero nosotros como hombres somos responsables delante de Dios, y para esa responsabilidad tenemos que ser responsables en tener una relación con Dios estrecha, de tener tiempos de oración personal, de tener tiempo de estudios bíblicos, de ser un hombre que refleja en sus comportamientos los valores de Dios, más allá de una sociedad que no corresponde a lo mismo, ¿no es cierto? Pero yo me sujeto a los principios de Dios. Entonces, cuando yo veo ese fluir que Dios tiene sobre la vida de los hombres, que es vertical, entonces las esposas que están en el complemento, en la ayuda idónea, ellas se van a sujetar y van a descartar ese deseo, ¿no es cierto?, que tienen de controlar al marido. Porque no es necesario controlar al marido, porque ya viene con la autoridad y el ungimiento de Dios. Entonces los hijos, ¿no es cierto?, entran a ser obedientes, los hijos entran en el proceso de obedecer a los padres, ¿no es cierto? Y la obediencia a los padres tiene que ver con la disciplina preventiva, la disciplina correctiva, con la instrucción, pero esa instrucción viene desde el hombre es responsable, la mujer que se sujeta al hombre, y gira en el sentido de la mujer, el hijo, ¿no es cierto?, ve el respeto de la esposa hacia su marido y el hijo respeta al padre. Mirá lo que dice Pablo a los hombres. Dice, por eso lo repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Fíjate en la importancia. Cuando el Señor habla acá de amar a su esposa como seamos nosotros mismos, quizás es bueno entender que si yo estoy en una relación estrecha con Dios y yo vivo la experiencia de ese amor de Dios en mi vida, entonces yo me siento en paz, yo me siento lleno del Señor, me siento con la fluidez del Espíritu Santo, me siento con que Él gobierna mi vida, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esa capacidad de amar a mi esposa como a mí mismo, porque yo me siento bien con Dios, porque yo tengo una relación con Dios. Y eso produce, ¿no es cierto?, de esa capacidad de decir, bueno, si yo me amo a mí mismo porque tengo una relación con Dios, voy a hacer lo mismo de amar a mi esposa. Y eso va a generar en la esposa lo que Pablo dice, el respeto a su marido, porque el Señor va a respetar la autoridad que viene de Dios en tu vida, pero la autoridad de Dios en tu vida como hombre depende de cómo vos sos responsable de tener una relación estrecha con Dios, y esto es de todos los días. Esto es de todos los días. En 1 Pedro 3:7 dice el apóstol, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Y esto es importante, porque la autoridad en el hogar no tiene que ver con el machismo, no tiene que ver que yo soy el hombre y yo mando, ¿no? El respeto. Por supuesto, cuando vemos esto en culturas orientales,
Hay costumbres, por ejemplo, que la mujer no puede caminar a la par del hombre, tiene que caminar 2 pasos atrás. La mujer se cubre todo porque no puede ser vista por otros hombres. Costumbre que si vos como hombre vas a la casa de un amigo, la esposa de él, cuando ve que es un hombre, tiene que cubrirse directamente con un tul. Bueno, costumbres, ¿no es cierto?, que son orientales. Pero la mujer no es menos que el hombre. La mujer Dios la ha criado con valores para ser el eje de la armonía en la familia. Si hay una esposa que es respetada, si hay una esposa que es tratada con honra, si hay una esposa que es tratada con entendimiento, el entendimiento tiene que ver con lo que Dios me dice a mí como hombre en el trato, ¿no? Pero la mujer también tiene que aprender, digamos, de que tiene que tratar de romper con ese esquema que Dios mostró en el principio, donde hay siempre un deseo de controlar al hombre, ¿no? Y el hombre, para forjar y, digamos, vencer ese deseo, simplemente tiene que hacerlo a través de la construcción de su relación con Dios, para que esa construcción de la relación con Dios, que es vertical, llegue a su esposa en forma horizontal y transmite eso a sus hijos en un rol de obediencia. Por eso Pedro habla de honrar a su esposa y de tratarla con entendimiento allí en su pasaje. Otro ejemplo que habla sobre esto es cuando se forma esa frase, o se escucha esa frase, sacerdote del hogar, ¿no? ¿Quién es el sacerdote en las Escrituras y qué función tiene? Yo se los voy a leer. Dice, quiere decir persona escogida por Dios para ser un mediador o constructor de puentes. El sacerdote cumple una tarea importante en la vida de las personas. Les ayuda a que sepan cómo relacionarse con Dios. Por tanto, interceden, enseñan, guían e instruyen a las personas a cultivar su espiritualidad. Es una persona disponible a servir a los demás en conectarse con Dios. Si vos mirás esta definición, ¿no es cierto?, encontramos que es el rol de lo que tiene que hacer el esposo en su hogar. En el caso del padre, Dios le asigna la tarea de liderar la vida espiritual de su familia, enseñándole el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el objetivo? Es que si vos sos un hombre que amás a Dios y te relacionas con Dios, es lo que vos transmitís, y tu esposa va también a amar a Dios. Si vos sos un hombre con Dios, tu esposa va a transmitir ese amor que vos tenés con Dios a los hijos. Y los hijos, cuando ven ese ambiente, van a poder realmente obedecer a los principios de Dios. Cuando Dios les dice en Efesios 6:1, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Pero nuestros hijos no van a obedecer mientras nosotros no forjemos y construyamos los comportamientos en la familia, el diseño de Dios. El hombre es la cabeza, el hombre mantiene esa cabeza con una relación con Dios, ese amor de Dios, ese amor se transmite a la esposa se siente segura, protegida, y los hijos fluyen, ¿no es cierto?, en poder ser obedientes porque está en el diseño de Dios. Cuando la esposa cumple el rol inverso y ella trata de ocupar el lugar del marido, las cosas no son sobre el modelo de Dios. No hay manera de que esto pueda ser bendecido por Dios, ¿no? Pero esto es una lucha, es una constante. Estamos hablando de construcción, estamos hablando de que nosotros somos parte de Dios. Ha abierto un camino, ha abierto una ruta donde dice, bueno, ustedes pueden volver al diseño de Dios como familia, pero esta es la manera que tienen que hacerlo. Mis hermanos, hoy en día las familias que no conocen a Dios, que solamente viven de acuerdo a su sapiencia y sus intuiciones, muchas familias prevalecen bien y otras se destruyen. Pero Satanás busca esto, porque cuando Satanás atacó a Eva en el jardín del Edén, lo que buscó es destruir la familia. Y quiero decirte esto, la Biblia es claro, cuando Satanás busca destruir la familia, porque Dios no solamente busca destruir la familia hoy, desarmar un hogar, dividir,
sino que Él busca la maldición de esa familia generacionalmente. Eso lo dice el Señor allí en Génesis, en Éxodo capítulo 20, ¿no? Dice, la maldad de los padres va a ser generacional, la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿quién puede romper esta maldición en las familias generacionales? En la presencia del Señor. Pero esas familias necesitan ver en familias cristianas que esas familias están construyendo sus vidas, construyendo su hogar en el diseño de Dios. Esto es a diario, esto no es simplemente una cátedra donde podemos mirar esto y ya arranca. No, esto es un comienzo de todos los días. Las mujeres van a luchar con ese deseo de controlar al hombre. Y mis hermanas, la mujer no está para controlar al hombre. La mujer está para ser obediente al hombre, mientras tanto el hombre es obediente a Dios. O sea, hay roles muy importantes para que esto fluya, para que esto se construya, ¿no? Y los hijos están ahí, digamos, en ese proceso de ser obedientes o desobedientes. ¿A quién obedezco? ¿A mamá o papá? Obedezco, y el hijo va a obedecer a aquel que va a estar y pone su rol de autoridad, ¿no? Y las esposas, las mujeres luchan contra esto, porque es lo que se generó en el jardín del Edén, en el comienzo de la historia. Entonces, familias cristianas, creo que es el tiempo donde Dios, en este proceso de destrucción, en nuestra sociedad, en nuestro mundo donde nos toca vivir, donde las familias son disfuncionales, donde no saben qué hacer, familias cristianas, familias de la iglesia, este es el deseo de Dios, seamos obedientes a los valores de Dios, a la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos como familia. Los hijos van a ser bendecidos y ellos van a ser obedientes. Los hijos vienen con todo un proceso también de desobediencia, de formación, donde ellos van a luchar y van a, digamos, también cuestionar la autoridad de papá o de mamá. Esa autoridad tiene que ser forjada desde lo vertical con Dios en el hombre, de lo horizontal con la esposa, porque la esposa también recibe la bendición de Dios, la esposa empieza a amar a Dios, entonces se forma el matrimonio con un núcleo que está bajo la unción de Dios, y los hijos empiezan a vivir esa unción de Dios, ¿no es cierto? Y empiezan a introducirse en la instrucción, en la disciplina preventiva, en la disciplina correctiva y en la instrucción de Dios, para formar esos hijos, para que el día de mañana ellos también repitan la historia de vivir una familia según el diseño y modelo del Señor. Y reitero, muchas familias disfuncionales necesitan ver un modelo de familia de acuerdo a los valores de Dios y el diseño en lo que Dios nos muestra en su palabra. Pero no es menos decirles, mis hermanos y amigos, de que Dios es un restaurador. Cuando llegas al Señor, no importa la situación que llegues como familia, si hay algo que Dios va a forjar en vos, es la restauración, para que vos puedas también tener la oportunidad de volver a formar tu familia bajo el diseño de Dios. Dios no deja a nadie de lado, Dios da oportunidades siempre, y Dios ama a las familias. Y Dios quiere familias funcionales bajo la dirección, el señorío de Cristo y la dirección del Espíritu Santo y el manto paternal de Dios sobre sus vidas. Le dejo 3 versículos como conclusión, que sería volver al modelo de Dios. Colosenses 3, versículos 18 dice: esposas, sujétense a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. 19. Maridos, amen a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Esto es un resumen así pequeño de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Grabalo en tu Biblia, ponelo en tu Biblia y marcalo para que vos entiendas en este pequeño resumen lo que yo te he transmitido en esta tarde-noche, de cómo el Señor decía volver otra vez el núcleo de familia al diseño y el modelo de Dios. Después quedan ver cómo funciona cada rol, cómo funciona el marido, cómo se trata el marido con la mujer y todo eso. Yo simplemente quería introducirnos en este mes de la familia con la importancia de que lo disfuncional que este mundo nos ofrece, Dios en el amor de Dios y en la obediencia a Dios se puede hacer
funcional. Fíjate vos que todo se rompió con la desobediencia, pero acá se puede construir con la obediencia a Dios. Que Dios nos ayude realmente a forjar nuestras familias en obediencia a los valores de Dios y empezamos a construir la misma y volver al diseño y el modelo de Dios a sus comienzos. Señor, queremos orar en esta tarde por las familias. Queremos orar por las familias de la iglesia. Queremos formar por aquellas familias que están forjándose, Señor, en la iglesia. Aquellas familias que tú has restaurado, Señor, en la iglesia. Y aquellas familias que seguirán, Señor, en el curso de formación. Pero quiero orar también, Señor, por las familias que ya están con sus hijos, con este proceso de una experiencia diferente de la paternidad y la maternidad. Que tú sigas teniendo, Señor, en el corazón de los hombres ese deseo de una relación estrecha con vos, para que haya el respeto de la esposa y el sometimiento y se forja la idoneidad, ser esas esposas idóneas que complementan al esposo, que ayudan al esposo, porque los hijos ven ahí todo un núcleo, un equipo, digamos, una empresa que Dios ha diseñado para vivir en este mundo. Y esos hijos, Señor, también que al ver todo esto, ellos van a desear formar familias con el mismo modelo, con el mismo diseño. Por eso, Señor, oro en esta tarde para que tu presencia esté en las familias de la congregación. Y, Señor, que nosotros como familia podamos también ser el modelo y el ejemplo que otras familias necesitan para encontrar los valores de Dios en el centro de la misma. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es cuando encontramos en la palabra de Dios que hay una oportunidad de tener familias que puedan vivir como la vivió Adán y Eva en sus comienzos, ¿no es cierto? Pero con una diferencia, que nosotros estamos con una lucha contra el pecado y la desobediencia. Pero también tenemos que cuidar que nuestras desobediencias pueden tener los mismos impactos que tuvo Adán y Eva. Así que si nosotros construimos nuestra familia en la obediencia a los valores de Dios, Dios va a estar no triste, sino va a estar contento, porque va a poder ver en nosotros la familia que Él ha pensado desde antes de la fundación del mundo. No te olvides, Colosenses 3, 18, 19, 20 es el resumen de lo que yo te he hablado en esta tarde. Bien, quiero decirte que después de esto va a estar abierto el Zoom. Vamos a tener la Santa Cena por Zoom, así que va a estar allí la plataforma. Y la vamos a abrir solamente para que sea más sencillo con un IDET. O sea, no vas a tener que poner clave. Vas a estar con un IDET y vos con el IDET, ¿no es cierto?, identificatorio, vas a poder ingresar a la sala. No te apresures si por ahí no se te admite, porque esto es una experiencia nueva, ¿no es cierto?, de que queremos tener la Santa Cena en forma virtual. Así que prepárate allí con tu mesita, con tu copa, con tu vino, en familia, pero lo vamos a hacer, digamos, mirándonos, cada uno con su copa, y digamos, no lo podemos hacer presencial, pero lo vamos a hacer virtual, y es bueno vernos también cómo podemos estar participando cada uno de nosotros. Así que después que termine, digamos, la parte esta del culto, va a estar abierta la plataforma de Zoom. Otra vez reitero, no necesitas clave, vas a estar abierta la plataforma con el IDET para que vos puedas participar de esto, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Y son los hermanos que son bautizados por inmersión, que son parte de nuestra iglesia, y los hermanos que nos acompañan de otras iglesias que tienen esa experiencia de haber sido bautizados. También les invitamos a que participen con nosotros. Y aquellos que son nuevos, bueno, vamos a ayudarles a que puedan pasar por este paso de obediencia del bautismo y disfrutar de este tiempo de la Santa Cena. Así que nos vemos un ratito más tarde. Dios te bendiga.
prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba.